Jesús, cuando nació Jesús, todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque nosotros ya la vivimos de una manera diferente. Acabamos de escuchar una alabanza en donde nosotros declaramos que tenemos una nueva vida. Y si antes te gustaba la época de Navidad, de diciembre, ahora nos debe de gustar más, porque ahora lo hacemos con una conciencia de saber lo que significa, de saber lo que es. Pero eso solamente lo vamos a tener a través de esa vida nueva. Y ahora se me caen muchos ya se le cayó a Pili. Amén. Así es de que si tú hoy estás dispuesto a seguir creciendo en esa vida nueva, yo te pido que dispongas de tu corazón, que dispongas tu corazón, tu mente. Ya deja un poco allá lo que se quedó afuera. Vamos a concentrarnos en la palabra del día de hoy. Esa vida nueva tiene que estar alimentada por una nueva forma, por palabras nuevas, conceptos nuevos, ideas nuevas. Así que hoy permite que la palabra que se va a ser transmitida entre en tu corazón y dé ese fruto. Amén. Vamos a recibir a nuestro hermano Eduardo Lorenzana, que hoy trae la palabra de parte de Dios. Buenos días, familia, ¿cómo están? Qué bueno, gracias a Dios, qué bueno verles. Miren qué día tan hermoso. A mí, a título personal particular, me gustan mucho los días frescos, lluviosos, no sé ustedes. Diciembre es la época probablemente más hermosa del año. Disfrutamos el regreso de nuestros familiares muchas veces, nos reunimos, convivimos. Y como bien decía el pastor, ya no es lo mismo, ¿no? Es totalmente distinta la forma en la cual celebramos ahora, porque tenemos conciencia de lo que estamos haciendo. Ya es una época muy hermosa. Qué bueno que están acá a pesar de la lluvia. Decidieron venir a escuchar la palabra de Dios. No me vienen a escuchar a mí, recuerden, yo soy solamente un instrumento que el Señor utiliza. Soy al igual que todos y cada uno de ustedes, una persona imperfecta, con muchos errores, con muchos desaciertos también, pero bueno, el Señor se place utilizar a quien Él quiera. Y el día de hoy doy gracias a Dios que me da la oportunidad de compartir esta palabra, gracias a la confianza que nuestros pastores depositan en nosotros, pues que ellos saben que lo que nosotros vamos a hablar es la palabra de Dios. No voy a hablar yo, sino que va a hablar Dios a través de mi vida para que ustedes escuchen lo que el Señor tiene para ustedes. Y el día de hoy vamos a ver una enseñanza que se llama, ¿cómo se llama la palabra del día de hoy? Renacido. El Renacido, exactamente. El Renacido salió el tema de una película, no sé quién de ustedes las ha visto, por ahí ya vi que dijeron que sí. El Renacido, ¿cómo se llama este actor? Es un italiano, Leonardo DiCaprio. Con Leonardo DiCaprio, está muy bonita, los que puedan verla adelante. Vamos a hablar acerca de esa vida nueva, como decían lo que nos decía las alabanzas, de cómo nosotros podemos llegar a tener esa nueva vida y dejar esa vieja manera de vivir en el pasado, para obviamente dejar la carne de un lado y vivir en esta nueva vida a través del Espíritu. Pero ¿qué les parece? Con todo el respeto del mundo, ya lo saben, les pido muy amablemente que los que traigan su celular, se lo puedan poner en silencio, modo avión, apagarlo, vibrador, que nada les distraiga, porque no soy yo, es la palabra. Y vamos a hacer una oración. Vamos a poner este servicio en manos del Señor. Padre, gracias te doy por el milagro de la vida, por darme la oportunidad, al igual que a todos y cada uno de mis hermanos, de estar aquí vivos. Nos creemos egoístamente que tú tienes la obligación, Padre, de darnos un nuevo día más de vida, pero no es así, Señor. Es por tu gracia, por tu amor y tu misericordia que el día de hoy estamos buscando de tu presencia y nos da la oportunidad de poder respirar. Gracias por ese milagro. Bendice, Padre, la vida de todos y cada uno de mis hermanos que vinieron a escuchar de tu palabra, Señor. Que sea, Señor, la luz de tu palabra, Señor, la que abra su entendimiento, la que abra sus corazones, sus oídos y sus ojos espiritualmente hablando. Que sea tu Espíritu Santo el que traiga convencimiento, Padre, y el que haga la obra en su vida, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y bueno, el pasaje bíblico que tenemos con relación
Es que tengo muchas notas, perdón. El pasaje bíblico que nosotros tenemos con relación a la vida nueva o nacer de nuevo, obviamente nosotros la encontramos ¿en dónde? ¿Alguien sabe? ¿Dónde podemos encontrar nosotros donde nos hace cómo ese nacer de nuevo nos habla en el libro de Juan, capítulo 3? Si te callo, no, es el Antiguo Testamento. Hoy vamos a ver el Nuevo Testamento y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver, por favor, si me proyectas Juan. Vamos a ver el capítulo 3, versículos. Vamos a ver del 1 al 10. Vamos a ir estudiándolos. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Y la palabra de Dios dice así: acuérdense que una noche va un fariseo de nombre Nicodemo a visitar a Jesús. Ese es el pasaje que vamos a utilizar. Y la palabra de Dios dice así: había un hombre de los fariseos. ¿Quiénes sabemos aquí quién eran los fariseos en ese entonces? Era una secta, era un grupo de personas. Un fariseo era una persona que tenía mucho conocimiento, un maestro de la ley, una persona que se sabía el Antiguo Testamento, el Pentateuco, desde la primera letra, la primera palabra, hasta la última. Era, podemos decir ahorita, muy probablemente, porque acuérdense que nos hablaba también acerca de las leyes, el Antiguo Testamento, hay libros que nos habla, una persona que tuviera un doctorado en leyes, que fuera un doctor, una eminencia, era una persona que tenía muchísimo conocimiento de la palabra de Dios, y no era cualquier tipo de persona, se llamaba Nicodemo. ¿Alguien sabe de aquí qué significa Nicodemo? Nicodemo significa el que tiene el control del pueblo. O sea, era fariseo, una persona que tenía muchísimo conocimiento, mucho estudio, primero que nada. Segundo, se llamaba Nicodemo, era aquella persona que controlaba al pueblo. Un principal entre los judíos, tenía una descendencia, tenía un linaje, tenía, como le quieran llamar, pedigrí. Tenía la verdad que era una persona, no cualquier persona. Era una persona importante entre los judíos y aparte era fariseo, pertenecía al Sanedrín, no era cualquier hijo de vecina, como dice una amiga, el que vende los tamales en la esquina, no era cualquier persona, era una persona muy letrada, muy educada. Seguimos, versículo 2. Este vino a Jesús de noche. Hemos visto el contexto de por qué vino a Jesús de noche. No quería que lo vieran. Yo me imagino que Nicodemo iba con gafas oscuras, una gorra, una gabardina, bigote fato, eran barbudos, ¿no? Pero bueno, iba de incógnito el hombre porque no quería que lo vieran. Por eso va a ver a Jesús de noche. Y le dijo, aquí empieza lo interesante. Fíjense, lo reconoció, le dijo, Rabí. Una persona, rabí como tal, nosotros si nos vamos a la escritura, vemos que rabí significa maestro. O sea, le dijo maestro, pero más allá de maestro, familia, el decirle a una persona, un fariseo, judío fariseo principal, que le dijera a otra persona rabí, era como que él se estaba humillando y le estaba diciendo a la otra persona, eminencia. ¿Se imaginan que una persona con mucho estudio, mucho poder a otra, que Jesús tenía un ministerio que no era igual que al de ellos, era un ministerio obviamente de una persona humilde, de amor, que por ahí le dijera, rabí, maestro, excelencia? Sabemos, o sea, no nada más él, sabemos, habla en plural, habían más fariseos que creían en Jesús. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Reconocía que venía de parte de Dios, reconocía que era hijo de Dios. Porque nadie, aquí está el porqué, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí vuelve a reafirmar, no, el siguiente versículo, aquí vuelve a reafirmar nuevamente de que él estaba creyendo que Dios estaba con él. Y vamos, él estaba exaltando a Jesús, le estaba, ahora, ¿cómo decirlo? Le estaba haciendo la barba, ¿no? Le estaba echando flores, muy bonito. Pero fíjense cómo Jesús toma el control de la plática inmediatamente y de la situación. Respondió Jesús y le dijo, él a lo mejor esperaba que le dijera, que le diera un abrazo, que le dijera muchas gracias por tus palabras, no sé,
¿Qué es lo que esperaba Nicodemo? Pero fíjense, respondió Jesús y le dijo, de tajo, de cierto te digo, está haciendo una afirmación aquí muy fuerte, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Esta parte, miren, nacer de nuevo. Hasta el día de hoy, muchos teólogos difieren en lo que significa el nacer de nuevo. Muchos dicen que nacer de nuevo no es la palabra correcta que se tiene que aplicar según el griego. Que en vez de decir nacer de nuevo, debe de decir nacer de lo alto. Pero les digo una cosa, ¿para qué tanto discuten? Es lo mismo. Les voy a decir por qué. Ahorita van a ver por qué. Es exactamente lo mismo. No sé por qué se quiebran tanto en la cabeza. De cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, no va a poder entrar, no va a poder ver el reino de Dios. El que sigue, por favor. Y Nicodemo contesta. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Fíjense, Nicodemo lo que estaba pensando, y él lo dice aquí, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Él pensaba, creía, siendo un maestro de la ley, una persona muy estudiada, él creía, imagino Nicodemo, ¿no? Yo mido 1,85 y mi mamá mide 1,50. ¿Dónde voy a entrar en el vientre de mi madre? Él lo estaba viendo de una manera natural. Era su entendimiento, sus ojos estaban cegados. No podía comprender lo que Jesús le estaba diciendo, a pesar de que era un gran maestro, una persona letrada, estudiada. ¿Cómo voy a meterme nuevamente en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Ahora, ¿cómo voy a nacer siendo viejo? Él estaba viendo las cosas de una forma natural, pero Jesús obviamente le estaba explicando algo espiritual. El reino que tenían establecido los judíos, el Sanedrín, era un reino en lo natural. Esa gente tenía muchísimo dinero. Si nosotros vemos más adelante en este mismo libro de Juan, cuando acusan a Jesús y está con Barrabás y le dicen al pueblo, ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o quieren que soltemos a Jesús? Él, Nicodemo, defendía que a Jesús no podían acusarlo porque él no había hecho absolutamente nada que estuviera fuera de la ley. Él conocía de ley. Él ya estaba defendiendo a Jesús porque había en él un crecimiento espiritual después de esta visita. Cuando Jesús es sepultado, es crucificado y es muerto, él con José de Arimatea va y piden el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo da una ofrenda muy grande, que ahí no se especifica, que era, me parece ser, si no mal recuerdo, de 100 libras, pero de ungüentos, que era lo que costaba y era un dineral, no cualquiera lo podía pagar, para que embalsamaran a Jesús. Hubo fruto, como decía el pastor, le decía, pastor, usted ya está empezando a predicar, échese la prédica. Hubo fruto de Nicodemo, más adelante vemos que sí hubo fruto, sí hubo ese crecimiento espiritual, porque pudo comprender lo que Jesús le estaba enseñando. Seguimos, el que sigue, por favor. Respondió Jesús, nuevamente Jesús responde, y volvemos a hacer la misma afirmación. De cierto te digo, o sea, era una afirmación, una verdad, que el que no naciere de agua y del Espíritu, ahí déjamelo, no puede entrar en el reino de Dios. O sea, le está diciendo, tú estás pensando, hijo, que te tienes que volver a meter nuevamente en el vientre de tu madre. No es así, no es así. ¿Cuál es el significado de esta expresión, nacer de agua? Nacer de agua significa, hay dos vertientes. Una, nosotros cuando estamos en gestación, recuerden que en el vientre de la mamá hay agua, hay un líquido. ¿Cómo se llama ese líquido? Líquido amniótico, ahí están, esa es una vertiente.
Pero ¿qué creen? No es a eso a lo que se refiere ahí. No es a eso, y les voy a explicar con la Biblia a qué se refiere. Nacer de agua, recuerden que Juan el Bautista tenía un ministerio que vino antes que Jesús. ¿Cuál era ese ministerio de Juan el Bautista? Hasta su nombre lo dice: bautizar en agua. Recuerden que él bautizaba en agua. ¿Me puedes poner Marcos? Es Marcos 1, si no mal recuerdo, versículo 4, donde vamos a ver acerca de Juan. Marcos 1, versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo ¿de qué? De arrepentimiento para perdón de pecados. Lo que le estaba diciendo a Jesús a Nicodemo: tienes que nacer. El que no nace del agua, es decir, el que no tiene ese bautismo en agua, que era el arrepentimiento para el perdón de pecados, y no nace del Espíritu. Vamos a ver, ponme el 5 por favor, el que sigue. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán. Aquí está el bautismo de agua, es al cual Jesús se está refiriendo para con Nicodemo. El que no nace de agua, está hablando acerca del nacer el bautismo, pero del arrepentimiento para el perdón de pecados. ¿Cómo era? Confesando pecados. Hay un gran problema aquí. Hay un gran problema aquí con Nicodemo y con los fariseos, que ellos pensaban que no eran pecadores, que ellos nunca habían sido esclavos de ningún pecado, que ellos no se tenían que bautizar en agua porque ellos no eran pecadores. Si hay alguno de aquí que tenga en su mente ese pensamiento de decir: no, es que yo no necesito arrepentirme porque yo no soy pecado, porque yo no he pecado, tengamos mucho cuidado, no podremos ver el reino de Dios, familia. A eso se estaba refiriendo cuando hablaba acerca del que no naciere del agua. El que sigue, por favor. Juan los bautizaba en agua para el perdón de pecados. El 7, eso ya sabemos, que se vestía y lo que comía. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. El que sigue, y hasta ahí quedamos. Yo, a la verdad, dice Juan, sinceramente yo los bautizo con agua para el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Pero él, se refería a Jesús, él os bautizará con Espíritu Santo. Puedes ponerme nuevamente la conversación que teníamos de Nicodemo en Juan, capítulo 3, ¿hasta dónde nos quedamos? El que sigue, aquí está. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua, es decir, el que no se arrepiente de sus pecados y del Espíritu, y no cree en Jesús, no puede ver o no pueden entrar en el reino de Dios. Eso es a lo que se está refiriendo aquí, familia. Y hay algo muy importante que pude comprender hace un tiempo, no por mí, sino que Dios me habló y me mostró que es el arrepentimiento. El arrepentimiento, familia, el arrepentimiento genuino, es cuando tú realmente te avergüenzas de lo que hiciste. Cuando esa acción que tú cometiste causa en ti pena, vergüenza, y tú te das cuenta realmente, el Espíritu te redarguye y no lo vuelves a hacer. Esa condición en la que tú estás y no lo vuelves a hacer. Ese es el arrepentimiento verdadero. Pero el decir: es que me arrepiento, Padre, perdóname, y al rato volverlo a hacer nuevamente. Acuérdense que eso dijimos que es el remordimiento, no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando tú te das cuenta y te avergüenzas de eso que tú acabas de hacer. Fíjense, en Hechos 4, en Hechos 4 hablaba Pedro en el pórtico de Salomón. Había mucho, aquí está, Pedro y Juan, no es ese, me equivoqué si es que te lo di. Cuando ellos dan un discurso en el pórtico de Salomón, y ellos les dicen: ustedes
son aquellos que no creyeron en Jesús, en ese cual ustedes se entregaron, en ese cual ustedes mismos crucificaron. Y ellos se quedaban atónitos y decían ellos, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Se daban cuenta, se arrepentían y se avergonzaban de que habían hecho algo malo en contra del Hijo de Dios. Y Pedro, ¿qué les decía? Arrepiéntanse y conviértanse. Es la única manera. Arrepentíos y convertíos. Arrepentíos, es decir, avergüéncense de lo que hicieron de corazón y conviértanse. Y esto, fíjense, yo lo tomo como una semejanza. Quienes utilizan por aquí mapas para navegar cuando van manejando, o de repente vas manejando y te metes en una calle que va en sentido contrario, y tú te metes y te empiezan a tirar las luces. De repente uno que otro te hace con las manos de que no puedes pasar así, otros ya te recuerdan otra cosa, ¿va? Porque vas en sentido contrario. Tú en ese momento te das cuenta de que vas en sentido contrario y tú dices, voy en la dirección incorrecta. Pero dice la palabra, arrepiéntanse y conviértanse. Si tú en ese momento no te das la vuelta para agarrar el sentido contrario, no hay esa conversión, no estás dando ese giro. Nada más, ya te diste cuenta de cuál es tu error, pero realmente no estás haciendo nada por cambiar esa marcha incorrecta o ese error. Tú te sigues de frente a pesar de que sabes que es incorrecto. Lo mismo nos sucede aquí. Es exactamente lo mismo. El arrepentirnos, familia, es que nosotros dejemos de hacer eso que estamos haciendo y demos un giro de 180 grados para agarrar el sentido correcto, la dirección correcta. Y es lo mismo que estaba pasando aquí. Arrepentirse y creer en Jesús para poder nacer del agua y para poder nacer del Espíritu Santo, que es el que trae convencimiento a todos y cada uno de nosotros. Si no lo hacemos, familia, no pueden entrar en el reino de Dios. El que sigue, por favor. Lo que es nacido de la carne, carne es. Aquí volvemos a caer en dos corrientes teológicas. Unos dicen, no, lo que es nacido de la carne, pues sí, porque nace del vientre de la mamá. No, dice otro, no. Lo que es nacido de la carne se refiere a los pecados. Es exactamente lo mismo. Es lo mismo, se está refiriendo a lo mismo. Lo que es nacido de la carne, lo que nuestra carne siente, lo que nuestra carne quiere, eso es lo que es el ser humano. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido nuevo, que viene de parte de Dios. El que sigue, por favor. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Hasta cuál te di? Aquí. El viento sopla de donde quiere y tú oyes el sonido del viento. Podemos escuchar al viento, pero hay que lo puede ver. No podemos ver al viento. O si ven ustedes la corriente de viento aquí donde puedes ver que se mueven los árboles. Y mucha gente tiene ese sentido de la orientación de decir, está soplando el norte, está soplando el sur. Yo nunca me oriento por ese lado, si es norte, si es sur, la verdad. Pero estoy norteado. Hay gente que sí lo puede hacer, pero no pueden ver al viento como tal. Ven la acción del viento, que es que mueve los árboles, pero ver al viento no se puede. Mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El que sigue. Respondió Nicodemo y le dijo, o sea, Nicodemo, ¿cómo puedo hacer esto? O sea, Nicodemo seguía abrumado con toda la inteligencia, la sabiduría, bueno, ¿cómo? O sea, lo que me está diciendo esta persona, ¿cómo es posible? Yo imagino que estaba hasta frustrado el hombre. ¿Cómo puede hacerse esto? El que sigue. Respondió Jesús y le dijo, todavía, si estaba el pobre Nicodemo norteado, ¿qué le responde Jesús? Y le dijo, dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, él estaba preguntando cómo hacer algo y Jesús le dice, pero si tú eres el maestro y no sabes cómo hacerlo, pero si tú eres el pastor y no sabes cómo vas a resolver esa situación, no vas a pero si tú eres el maestro Lalo, cuidado, ¿no? El maestro que viene a andar humildemente, no me digan maestro, soy Lalo. Si tú sabes, según tú lees, a ver,
¿Te crees muy sabedor de la Biblia? A ver, entiende lo que te estoy diciendo. En nuestra carne, familia, no lo vamos a entender. Tiene que ser a través del Espíritu Santo de Dios. Es la única manera en la cual nosotros le vamos a encontrar. Yo soy sincero, hace muchos años yo leía la Biblia, y como dice el profesor José María, y lo entiendo, y la verdad, la valentía que él tiene para decir las cosas como va de frente, yo lo admiro. Yo igual, yo no le entendía. Decía yo, y luego más en esta versión RBR, que iréis, andaréis, comeréis, buscaréis, hallaréis. Decía yo, bueno, ¿de qué se trata? No la entendía. Sinceramente yo la leía y no encontraba en ella absolutamente nada de coherencia para mi vida, y mucho menos aplicación. Pero conforme va pasando el tiempo y el Espíritu Santo empieza a escarbar en tu corazón y empieza a sacar todo eso malo, todos esos, decía el pastor, y ahorita vamos a verlo, todos esos pensamientos que tenemos en la cabeza, podridos, el Espíritu Santo empieza a escarbar de a poquito, de a poquito, de a poquito. Va sacando todos esos malos pensamientos y va empezando a meter los pensamientos de Él en la mente de uno. Se trasladan al corazón, familia, y las acciones que nosotros hacemos se vuelven totalmente distintas, hasta la forma en la cual nosotros hablamos. No con esto les digo que soy perfecto, yo no soy perfecto, créanme, tengo muchos errores, pero el Espíritu Santo va trabajando en todos y cada uno de nosotros y nos va haciendo nuevas personas. Miren, Efesios capítulo 2, vamos a verlo con relación a la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 7. Miren, dice la palabra, dice el apóstol Pablo, y Él os dio vida a vosotros, a nosotros, a ustedes, a todos nosotros, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y en nuestros pecados, es decir, en la carne. El que sigue, el 2, en los cuales anduvimos en otro tiempo, familia, ya no nos dejamos gobernar por la carne, siguiendo la corriente de este mundo. Lo que este mundo te dice que tienes que hacer, nosotros antes lo hacíamos. El que no tranza no avanza, si te engaña tú también engáñalo. Esas eran las cosas que nos indicaba el mundo. Nosotros ya no lo hacemos. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Desobediencia qué? A la palabra de Dios. El que sigue, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que todos los demás. Pero aquí está la buena noticia, familia, que todos y cada uno de nosotros tenemos. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, familia, no lo merecíamos, pero por amor a nosotros, por amor a su creación, con que nos amó, el que sigue, aún estando nosotros muertos en ese pecado, en esas ganas de hacer cosas incorrectas, nos dio vida juntamente con Cristo, es decir, somos salvos por gracia, y juntamente con Él nos resucitó. Existe la vida nueva, el nacer de nuevo, y juntamente con Él nos resucitó. Al morir esa vieja naturaleza, esos pecados, nos resucita con Él, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El que sigue, el 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vivíamos en pecado y hacíamos lo que nuestra carne le gustaba. No sé si ustedes conozcan o no, pero ustedes saben del grave problema que tuve con el alcoholismo. Yo buscaba personas que les gustara tomar, y tuve amigos que les gustaba drogarse, y esas personas que les gustaba drogarse buscaban personas con las cuales con quien drogarse. Geraldine hablaba, si no mal recuerdo, el día jueves en las tareas que dejaba, de las malas amistades. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que hablaba acerca de las malas amistades que corrompen las buenas costumbres? Bueno, el que es borracho busca a un alcohólico, el que le gusta drogarse busca un drogadicto, al que le gusta el chisme busca una persona chismosa, al que le gusta robar busca personas que se dediquen a robar, al que le gusta mentir se gusta con personas que les guste mentir. ¿Y el que quiere todo?
Y el que lo tiene todo quiere más. Desgraciadamente así es la condición del ser humano antes de conocer de Dios. Una vez conocemos de Dios mediante Cristo Jesús, el Espíritu Santo es el que va haciendo ese cambio en nuestra mentalidad, se anida en nuestro corazón y empezamos a hacer acciones totalmente distintas, contrarias a las que antes hacíamos. Yo era muy iracundo, nadie me podía decir nada porque enseguida, lo que quieras, ya como va, y si traías el carro, le dejaba yo el carro. No me interesaba. Ese era Lalo, sin conocer de Dios. Conozco de Dios y empieza a haber una transformación. Día con día el Señor trabaja en mí y va transformando ciertas áreas de mi vida, las cuales no he logrado cambiar, porque es una realidad, no puedo engañarles, no les puedo mentir. Pero el Señor a diario, una parte, va todos los días perfeccionándonos. Es como decía el pastor, poco a poco. No puede ser un giro de 180 grados que haga Él en mi vida, porque no es cierto. Porque somos carne. Pero lo importante es no dejarnos ya dominar por esa carne. Vamos a ver qué nos dice la palabra, cómo podemos tener esta vida nueva. Vamos a ver más adelante en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 32. Hay esperanza, familia, para todos. Y Dios lo pudo hacer conmigo, lo puede hacer con cualquiera. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 32. Miren, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre, mujeres, no del esposo. Sí, porque le pueden, que hay que despojarse del viejo. Ya vi que Ismael como que se puso triste. Despojados del viejo hombre, no del viejo esposo o el esposo viejo, no, de la manera de vivir que está viciado conforme a los deseos engañosos del corazón. El que sigue, renovaos, fíjense bien, esta es la clave, renovaos en el espíritu. Todo empieza acá, en la mente, familia. Todo empieza aquí, familia, en la mente. Si ustedes creen, el creer es tener fe. Si ustedes creen, las cosas pueden suceder. Pero si ustedes dudan o no creen, no va a haber ese cambio espiritual. El Espíritu Santo es el que nos va a convencer, pero nosotros tenemos que hacer también una parte. El que sigue, por favor. Y vestíos, no se habla de que tienes que ponerte ropa nueva, tampoco. En diciembre, que tenga la oportunidad, cómprese ropa nueva. Pero dice, y vestíos del nuevo hombre, pero nos habla del corazón, creado según Dios en la justicia. Hay que ser lo más justos posibles, porque Él ya nos hizo justos al momento de que Él dio su vida en la cruz. ¿Y santidad de qué? De la verdad. Hay que hablar con la verdad siempre, familia. Por lo cual, desechando la mentira, que es lo contrario a la verdad, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Nosotros conformamos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El que sigue, por favor. Airaos, se pueden enojar, porque nos podemos enojar. Jesús se enojó cuando Él llegó y vio que la casa de su padre se había vuelto un local, una plaza comercial. ¿Sí? Pero hay que pecar, familia. Nos podemos enojar, pero que ese enojo no te haga que digas una mala palabra, no te haga que digas griterías, maldiciones. A eso se refiere. No te puedes enojar, pero no peques. Pero no peques. Yo sé que es complicado y van a decir ustedes, Lalo, pero sí, lo sé, a mí también me pasa. A mí también me pasa, lo sé, y es complicadísimo. Pero tenemos que ir cambiando esa forma de pensar. No se ponga el sol, ya lo sabemos, sobre nuestro enojo. El que sigue, ni den lugar al diablo. Que sigue, por favor. Aquí está. ¿Cómo podemos hacerle? Que era lo que yo les decía de las amistades. Entra en esta parte. El que roba, el que hurtaba, pues deje de robar. ¿No? Sino, mejor que se ocupe trabajando.
haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No robar. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Tenemos que edificar la vida de los demás con lo que nosotros decimos. Llega una persona con alguno de nosotros devastada, sufriendo, y nosotros, en vez de darle una palabra para edificación, o simplemente muchas veces hay personas que dicen: lo único que quiero es que me escuches. Escuchar, bueno, no juzgar. Pero llega esa persona y tú agarras la Biblia y empiezas a darle bibliazo, a pegarle. ¿Va a haber edificación para esa persona, familia? Ustedes le empiezan a regañar en vez de darle una palabra de consuelo. No va a haber edificación. Discúlpenme. No va a haber ninguna edificación. ¿Para qué? ¿A fin de qué? De dar gracia a los oyentes. Cuando nosotros nos equivocamos, y nos equivocamos mucho, yo me equivoco muchísimo, cuando voy delante de Dios y le pido perdón a Dios, porque aprendí de una manera que ustedes no saben a pedirle perdón a Dios. Cuando yo le pido perdón a Dios, Él me perdona. Él me perdona. Cuando me arrepiento realmente de corazón y le pido perdón a Dios, Dios perdona, familia. Pero imagínense que cada vez que yo cometiera un error, que cometo muchos a diario, y voy delante de Dios y Dios agarra y me tira una letanía. Ayuda a mi vida. No ayuda, simplemente Dios me dice: hijo, te equivocaste. ¿Estás arrepentido? Sí, estoy arrepentido. Estoy avergonzado, perdóname. Adelante, dale para adelante. Como cuando uno se equivoca en el trabajo por primera vez, que hace un algo incorrecto, que rompe uno algo, o que pierdes algo, o que das mal un cambio. Si tu patrón te dice: ¿sabes qué? Mira, échale ganas, que no vuelva a suceder, por favor. Te da esa confianza, te da esa confianza, te da esa tranquilidad, y tú te esfuerzas por hacer las cosas de manera correcta. Pero si es tu primera vez que haces algo equivocadamente y te empiezan a... no hay edificación para tu vida. Eso, al contrario, te da para abajo. Y es lo que está haciendo. Hay que dar gracia. El que sigue, por favor, gracia. Y algo muy importante, que no hay que contristar al Espíritu Santo de Dios, con el cual nosotros, si nosotros no hacemos todo lo que nos está indicando la palabra, hacemos todo lo contrario, vamos a contristar al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo ya fuimos sellados todos y cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para el día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, para el día del juicio, para el día de la redención. Hasta ahí, ¿verdad? No, hasta el 32. Seguimos. Quítese de vosotros toda ¿qué? Amargura. Léelo. Enojo. Ira. Gritería. Maledicencia. Y toda malicia. Antes de todo esto hay que ser ¿qué? Benignos. Es decir, pensar en hacer el bien a tu prójimo y no nada más pensar en ti mismo. Yo antes era muy egoísta, demasiado. A mí no me importaban los demás. Simplemente mientras Lalo estuviera bien, los demás que se rasquen y que le hagan como puedan. Ese es su problema. Así era yo. Esa era mi forma de ser, mi forma de pensar. Una manera de pensar muy pobre. Que los demás, un problema, no es el mundo. Que se rasquen y que le hagan como puedan. Así era. Esa era mi forma de ser. Cuando el Espíritu Santo me habla, me toca antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, tener
misericordia de las demás personas. Perdonándonos unos a otros. Si nos equivocamos, familia, debemos de tener la humildad de poder pedir perdón a la otra persona por haberlo ofendido. Muchas veces, familia, no es nuestra culpa, no es nuestra responsabilidad. Muchas veces no. Te acusan injustamente. Te acusan injustamente. Tú sabes que no hiciste nada incorrecto. Hasta en ese momento debemos pedirle perdón a la otra persona. Hasta en ese momento, familia, debemos decir, ¿sabes qué? Perdóname. No fue mi intención. Tú lo pudiste haber tomado así, tú crees que es así, pero no es así la realidad. Perdóname. ¿A quién no le ha pasado? A Jesús lo acusaron injustamente. Él no había hecho nada malo y aún así él dijo cuando lo estaban crucificando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él mismo los perdonó, familia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. ¿Por qué dice esto? Porque Él mandó a su único Hijo a morir en esa cruz para llevarse mis pecados y llevarse los pecados de todos y cada uno de nosotros. Veía a mi sobrina en la semana y decía: yo si fuera Jesús, vi un TikTok, yo si fuera Jesús, yo no daría mi vida por ustedes. Exacto, Él no es Jesús. Y nadie de nosotros, seamos sinceros, daría la vida. Vio un TikTok en el cual decía una persona: si yo fuera Jesús, yo no daría la vida por esas personas. Claro, no es Jesús. Jesús fue único, es único y especial. Y Él dio la vida por ti y por mí, aún sin merecerlo, familia. ¿Para qué? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere esta nueva vida? ¿A qué se refiere morir a este viejo hombre? Nos está hablando de una vida de una manera espiritual. De una manera espiritual. Una nueva vida espiritualmente hablando. Y esa vida, familia, es la vida eterna. Y no nada más se va a vivir después de que nosotros muramos en nuestra carne, a nuestro ser. Esa vida eterna se vive desde ahorita, aquí. ¿Cómo? ¿Cómo se vive? El pastor hablaba con él y me decía que tenía un detalle. Pero Dios es tan bueno, dice él, que yo no me preocupé. Y a la noche él me decía: ¿qué óvole? ¿Quieres más? No, hasta ahí estamos bien. Dios es tan bueno, es tan misericordioso, es tan amoroso, que sea la circunstancia que nosotros estemos viviendo, Él no nos deja, Él está ahí con nosotros. Y Él nos extiende su mano en todo momento. Y si nosotros nos agarramos de Él, no nos va a pasar absolutamente nada. Y Él lo hace una y otra a diario, porque sus misericordias se renuevan cada mañana, todos los días, familia. Esa vida eterna no nada más se va a vivir después de que nosotros estemos enterrados en tierra o seamos cremados. No, se vive todos los días aquí en la tierra, lo vivimos a diario, familia. ¿Y saben qué? Yo soy un testimonio de ese Dios vivo, familia. El día 7 para 8 de noviembre, el día 8 de noviembre, Geraldine cumplió años. A mí nunca se me va a olvidar esa fecha. Nunca se me va a olvidar, y a los pastores, y a mi esposa, y a mis padres, y a todos los que me conocieron. Nunca se me va a olvidar esa fecha, familia. Porque hace 2 años, precisamente hace 2 años, yo no sé, creo que hay personas que todavía no asistían a la iglesia. Les comento del testimonio de Dios en mi vida, no de mi testimonio, porque siempre digo, mi testimonio es una basura. Testimonio de Dios en mi vida, que caí en un estado de coma diabético hace 2 años. Hace 2 años caí en un estado de coma diabético. Por la gracia, por el amor, por la misericordia de Dios, Él me levantó de entre los muertos, porque yo llegué prácticamente muerto. No tengo conciencia de lo que sucedió, no me acuerdo absolutamente de nada. No les voy a mentir, yo no vi la luz al final del túnel, no vi nada de eso, ni me acuerdo. Sinceramente, no les miento, no me acuerdo de nada de eso. Lo único de lo que me acuerdo es que cuando estaba en recuperación, ya en el segundo día, a mí no se me quitaba un dolor de cabeza muy intenso, muy fuerte. Y estaba, yo me acuerdo, sentado en la sala de su humilde casa. Estaba yo sentado recuperándome y me preparan de desayunar.
Y estaba yo sentado en el mueble. Y yo decía, Dios mío, ya que se me quite este dolor. Le decía, me duele mucho. Le decía, gracias porque pues me libraste de la muerte, ¿no? Pero ya quítame esto. Yo le pedí perdón a mi esposa, le pedí perdón a los pastores, le pedí perdón después a Geraldine por haberle arruinado su fiesta de cumpleaños. Ese mero día se me ocurrió tipo Grinch. Le pido perdón a mis padres, pero me dice Dios, en serio, así lo escuché, sentado en la sala. Me dice Dios, dice, hijo, pero tú a mí no me has pedido perdón todavía. Así. ¿Saben por qué? Porque yo en una fiesta a la cual yo no había ido, decido ir, me invitan un caballito con tequila, y antes de tomármelo, familia, yo le digo a Dios, soberbia, familia, soberbia. Yo no creo ofenderte con tomármelo, y no creo que le haga daño a nadie. Así que, pángale, va para adentro. Había tomado unos medicamentos, el azúcar la traía muy elevada, todo se conjunta y caigo en ese estado de coma. Y Dios me dice, no me has pedido perdón. Tú crees que no me ofendiste, pero la soberbia en mi corazón, no fue ese caballito, fue la soberbia en mi corazón de decirte, no creo que te ofenda. Yo tomé el papel y el lugar de Dios en ese momento, familia. Y en ese momento me siento tan avergonzado y tan apenado que digo, tienes razón, perdóname, Padre. Doblo mis rodillas en ese sillón y le pido perdón a Dios. Nicodemo tuvo un encuentro con Jesús. Nicodemo era una persona que tenía mucho dinero, una buena posición social, mucha sabiduría, pero su corazón estaba ensoberbecido como estaba el mío. Y en ese encuentro que tiene Nicodemo con Jesús, yo lo tengo en esa sala de la casa. Y él me dice, no creas que porque vas a la iglesia, no creas que porque diezmas, no creas que porque compartes, no creas que porque lees la Biblia, tú puedes ser salvo, tú puedes ver la gloria. La gloria la vas a ver porque tú te arrepientas de corazón de todos los pecados que tú cometiste. En ese momento tú crees en mí y en ese momento, por arte de, no de magia, por arte y obra y gracia del Espíritu Santo, familia, se los digo, se quita el dolor de cabeza en ese momento. Así me arrepentí, me sentí muy avergonzado, muy avergonzado, y en ese momento logro comprender, familia, que realmente el arrepentimiento es eso. El sentirte avergonzado por lo que hiciste y pedir el perdón. Y Dios te otorga el perdón. Si el día de hoy, familia, ustedes han hecho algo, el Señor traiga a memoria lo que probablemente ustedes hayan hecho de manera incorrecta y hayamos ofendido a Dios. Muy probablemente esa es la traba que nosotros tenemos en la vida para que el Espíritu Santo realmente nos toque, familia, y podamos transformar nuestro corazón. A partir de ese momento, se los digo sinceramente, y lo compartí hace 2 años, una fue en estas fechas, a la semana siguiente, yo nací de nuevo. El Señor me permitió tener una nueva vida, me dio otra oportunidad, como se llamó esa prédica, otra oportunidad. El probar para mí un plato de comida en ese momento fue una sensación que nunca en mi mente había estado. El sentir ese plato de comida, comerlo, fue una sensación nueva. Un beso de mi esposa, un abrazo de mi mamá, un abrazo de mi hija, para mí fue una sensación completamente nueva. Nunca lo había disfrutado tanto de esa manera, ese plato de comida, ese amanecer con los pajaritos cantando, ver los rayos del sol, ver una lluvia. Para mí fue una experiencia totalmente nueva. ¿Por qué? Porque el Señor renovó mi mente, hizo que realmente me humillara y me arrepintiera de corazón. Y en ese momento digo, sí, no hay ninguna duda de que tú existes, de que tú mandaste a tu Hijo, de que tu Hijo murió en la cruz para darme vida eterna. Como si nosotros seguimos leyendo en Juan, acuérdense que Juan capítulo 3
versículo 16 nos dice, debemos de sabérnoslo todo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el versículo central de toda la Biblia, familiar. Juan capítulo 3, versículo 16. Y el Señor me dio la oportunidad a través de su Hijo Jesucristo, el que yo pudiera nacer de nuevo y estar el día de hoy aquí en este momento compartiendo con ustedes esta palabra. ¿Se puede? Se puede, familia. Es simplemente que nosotros tengamos la voluntad de entregar nuestra vida al Espíritu Santo. En verdad espero que no sea como a mí, ese jalón de orejas, ese encuentro de Nicodemo con Jesús. Para Nicodemo con Jesús fue de una manera. Para mí ese encuentro realmente con Jesús fue totalmente distinto y cambió mi vida por completo. Al grado de que tengo temores, sí, tengo ciertos temores. Perder a un ser querido, perder a un familiar, a mí me aterra la idea de perderlo. No sé cómo reaccionaría. El que yo me muera, el que algún día me digan que me voy a morir, créanme que eso a mí no me da miedo. Antes me daba miedo morir. En este momento no me da miedo el morir. No me da miedo el quedarme sin dinero. No me da miedo el quedarme sin ciertas cosas que antes las procuraba en primer lugar. Hay cosas que sí me dan miedo, no les voy a mentir. Pero muchas cosas el Señor ha ido depurando de mi vida. Ha ido sacando muchos pensamientos que no se alineaban conforme a la voluntad de Él. Y va transformando nuestra vida. Y si todos y cada uno de ustedes quieren que en algún momento el Señor les dé esa nueva vida, es solamente a través del arrepentimiento, de la confesión de nuestros pecados, para que seamos bautizados en esa agua como era en ese entonces, y creer en Jesús para que seamos bautizados en el Espíritu Santo. Y de esa manera nosotros vamos a tener una nueva vida. Se van a dar cuenta ustedes de que van a haber ciertas acciones, conductas que van a pasarles en su diario vivir. Y eso ya no les va a quitar la tranquilidad, ni les va a quitar la paz. Van a poder dormir en paz, van a poder comer en paz, así sea un plato de frijoles o una tortilla seca, lo van a disfrutar, no saben cuánto. Pero solamente es a través del Espíritu Santo que nosotros tenemos que dejar que Él viva en nosotros y nosotros renunciar a nuestra vieja manera de vivir. Póngase de pie, por favor, y vamos a alabarle a Dios. Vamos a darle primero que nada, en verdad, familia, miren, de corazón, díganle gracias, porque nos da la oportunidad de una nueva vida, de un nuevo día, de una nueva vida, de que nosotros hoy estamos aquí reunidos buscando de su presencia, cuando hay personas que no lo pueden hacer, familia, no tienen una congregación, hay lugares donde son perseguidos los cristianos, no se pueden reunir, no pueden tener una Biblia. Nosotros tenemos todo a nuestra disposición. Tenemos salud, tenemos esta iglesia donde nos resguardamos cuando hay mucho sol. Cuando hay mucho sol tenemos aires acondicionados, tenemos sillas cómodas, nos podemos resguardar del agua. Hay lugares donde no los hay. Hay lugares donde van esas misiones y no hay absolutamente nada de lo que nosotros estamos gozando y viviendo. Démosle gracias a Dios porque tenemos un plato de comida, porque tenemos hijos, porque tenemos familiares, porque tenemos lo necesario. Démosle gracias a Dios. Y en verdad que el Señor traiga en este momento a su mente, si ustedes han hecho algo de manera incorrecta en la cual ofendieron a Dios, pídanle perdón en este momento.